Hola, hoy llegamos al número 8, día número 8 de estos 10 días de oración, ya nos falta poquito. Quiero recordarles que estamos orando. Si tienen alguna petición, pueden escribirme. También he recibido algunos mensajitos que si el material que hemos estado publicando en los estados va a quedar en algún lugar. Y sí, estoy preparándolo para poderlo subir al YouTube, pero estoy segura que antes de que culminen estos 10 días, es decir, entre mañana y pasado, voy a estar subiéndolos todos los 10 días de esta semana para que ustedes puedan verlo si les gustó o compartirlo con otras personas. Y bueno, allí va a estar disponible. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Había una pregunta súper clave. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Te habías hecho esta pregunta antes? La verdad es que contar toda la historia de por qué hay tantas religiones es bastante extenso. Sin embargo, resumiendo un poco, todo empieza en una era bastante dura. Si bien es cierto que la iglesia siempre fue perseguida, desde hecho Jesús fue perseguido, los apóstoles fueron perseguidos y así por mucho tiempo. Hubo una época bastante cruel con el mundo cristiano, sin importar la religión. En esta época hubo un pueblo muy valiente y creo que ya se los había mencionado en otra oportunidad. Los valdenses fueron hombres y mujeres que decidieron guardar la palabra de Dios, que decidieron conservar los principios que habían aprendido de la escritura. Y bueno, como les conté, porque sí, ya recordé que les conté un poco sobre los valdenses, ellos fueron perseguidos. En esta época del mundo hubo muchas muertes a causa de las personas que creían en Jesús, a causa de las personas que guardaban la fe en la escritura, en la palabra de Dios, y decían ser cristianos. Así como en el tiempo de Cristo la verdad fue enterrada por la tradición, ese peligro ha estado latente todo el tiempo. Si ciertamente el pueblo de los valdenses hizo un esfuerzo muy grande por conservar las escrituras y conservar los principios que de ella aprendía, hubo un tiempo donde proféticamente la iglesia, y hablando de la iglesia me refiero a los fieles de Dios, no me refiero en este momento a tal o ninguna religión, sino que era el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios en ese tiempo profético iba a estar escondido en el desierto para preservar su vida, para preservar los principios, las enseñanzas, los valores que habían aprendido de la palabra de Dios. Después de ese tiempo de ausencia, podríamos llamar, que duró aproximadamente unos 1260 años, vemos ahora que se empieza a redescubrir toda la luz que el Señor ya había dado. Lutero redescubrió que el perdón era solo por la fe en Jesucristo. Y así entonces tenemos la iglesia luterana. No todas las verdades fueron redescubiertas por Lutero. Por lo tanto, otras verdades vinieron mucho tiempo después, como el bautismo por inmersión, formando entonces la iglesia anabaptistas. Estos se acercaron mucho a grandes estudiosos, sin embargo estos no aceptaban la nueva luz. Y así entonces nació la iglesia bautista con nuevas creencias. Entonces, cuando a través de Wesley vinieron otras verdades, pues la iglesia bautista las rechazó y entonces se formó la iglesia metodista. Y de esa manera, aunque todos habían pasado por las mismas circunstancias en la Edad Media, se iban formando diferentes religiones en el mundo. Ahora hay algo muy importante que en Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esta es la característica del pueblo de Dios que prevalecerá para los tiempos finales. Con este versículo de la Biblia no estamos hablando de religiones, sino que estamos hablando del pueblo de Dios del último tiempo, del tiempo del fin. Estas dos características, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, es lo que los va a identificar en el último tiempo. ¿Acaso en los 10 mandamientos vamos a tener una verdad descuidada o una verdad que quizás no se ha descubierto? No, los 10 mandamientos son muy claros, expresan cómo debemos comportarnos, cómo debemos relacionarnos con Dios y con los seres que nos rodean. En una ocasión un niño cuidaba las ovejas de su padre. No muy lejos de allí había otro muchacho que también cuidaba el rebaño de su padre. Siendo que compartían el mismo oficio, estos dos muchachos se hicieron muy amigos. Un día vino una tempestad muy grande y los dos se fueron a refugiar en una caverna. El gran problema vino después, cuando tenían que salir y no sabían, no identificaban a todo el rebaño. Así que tomaron la decisión de cada uno tomar un camino diferente y las ovejas de cada uno siguieron a su respectivo pastor. Sencillamente se separaron solas. Tú y yo somos una oveja de Cristo.
Lo somos cuando seguimos su revelación. Y su revelación está en la palabra de Dios. Está en nosotros decidir si hacerlo o no. Así que mucho más allá de decirte que sigas una religión, quiero decirte que sigas a Jesús. Y a Jesús, recuerda que lo encontramos en la Escritura, en la palabra revelada por Dios. Bien, nos vemos mañana en un próximo tema de estos 10 días de oración. ¡Chao!